José. Bueno, ahora sí, saludamos formalmente. Buenas tardes, ¿cómo están? Último día de clase de este primer cuatrimestre, con pandemia y bueno, con mucha esperanza que esto cambie. Habíamos planteado un ejercicio para el día de hoy que tenía que ver con, a ver, voy a recordar un poquito, digamos, ¿no? Les compartimos a ustedes eh, unos ejes posibles para instar, generar el proceso de entrevista, ¿no? Una entrevista no directiva con referentes de organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, y la tarea que tenían ustedes era poder primero leer, ¿no? Leer para poder pensar con criterios, leer los textos de Uber y pensar concretamente, digamos, qué preguntas orientativas pudiésemos pensar para esos ejes, y también, si era posible, digamos, incorporar otros ejes que nosotros no habíamos incorporado. O desestimar los nuestros también, ¿no? Así que le damos la palabra. No sé quién quiere comenzar a... Jime, por qué no compartimos las preguntas que hemos realizado? Bueno, dale, de una. Dale, ¿las Em, quieren compartir por aquí? Por, ¿pongo en pantalla? No, Ah, no le leemos, perfecto. profe, Bueno, no hay bueno, problema. cuéntenos en el marco. Ajá, bueno, empieza Eh, vos y después vamos las dos juntas. dale. bueno, profe, estas preguntas las hemos hecho en grupos, Ujú. nada más que no sé si están mis otros dos compañeros, pero bueno, hemos tomado los ejes que ustedes nos habían planteado y bueno, de ahí hemos ido tratando de armar las preguntas en base a lo leído también. Bueno, en cuanto al primer eje, que refiere al contexto político vigente en el que se configura, hemos pensado, en primer lugar, poder preguntar, eh, digamos, qué es lo que ha llevado a que la organización se conforme en ese momento. Y bueno, esta pregunta es bastante como estructurada, pero bueno, teniendo en cuenta que son orientativas, ¿en qué momento también histórico-político surge la organización? Em, bueno, después, en cuanto al eje de la historicidad de la organización y la trayectoria histórica, hemos pensado preguntar cómo se han dado las primeras reuniones, por ejemplo, quién ha tenido la iniciativa de, digamos, de decir vamos a reunirnos, también qué objetivos tenían como organización en ese primer momento y si ha habido algún cambio en el transcurso del tiempo en cuanto a lo que, bueno, querían hacer. Después también, qué logro que ha logrado digamos, la organización con sus actividades hasta el momento, hasta la actualidad. Y después, a través de, digamos, de su historia, cómo han sido las relaciones al interior de la organización, bueno, y ahí poder dar cuenta también de si ha habido algunas situaciones conflictivas o capaz, no sé, si les ha costado entablar vínculos, más o menos eso. No sé, Renata, si quieres leer lo demás. Em, bueno, profe, sigo o no sé, como quieran. Después, que es el eje a través de las formas de lo organizativo. Bueno, habíamos pensado en qué barrios trabaja la organización, qué actividades llevan a cabo, pero también en qué se focalizan estas actividades. Preguntar si la organización estaba dividida en áreas de trabajo, cuántas personas conforman la organización,
cuáles son las necesidades y problemáticas que están más presentes, o sea, en los barrios que ellos trabajan. Ujú. Consideramos que era muy importante también saber cómo es la relación con los vecinos del barrio y si los vecinos tienen alguna participación dentro de la organización. En el eje 4 acerca de la... Ahí Sí, hago una marcación para que después lo charlemos y lo discutamos, porque puede ser muy interesante. ¿Les parece muy importante que has dicho conocer la relación que tienen con los vecinos del barrio? sí. Bien. En el eje 4 hemos puesto a lo largo de la historia cómo fue su relación con el Estado, si la organización recibe algún tipo de contribución por parte del Estado, eh, Ahí también como hagamos una organización, marcación con la categoría contribución. bien. Como organización tienen una mirada política, se adhieren a alguna postura política. Habíamos pensado que en esa primera pregunta de a lo largo de la historia, cómo fue su relación con el Estado, iban a ir surgiendo, digamos, cuestiones como si ha sido una relación, digamos, articulada o si ha sido una relación de conflicto. O sea, ellos solos lo iban a ir contando. Y después en las estrategias organizativas habíamos pensado qué herramientas utilizaron para convocar a que más gente se sume a la organización, si la organización cuenta con redes sociales y si su organización tiene algún vínculo con otras organizaciones. Y termino, Jime, con el último. Sí, dale. Y en el último, que es el eje de luchas por el reconocimiento de los derechos, bueno, nos parece también importante saber qué derechos como organización buscan reivindicar y si esta organización tuvo alguna participación en el diseño y la ejecución de alguna política. Bien, profe, hasta ahí más o menos hemos llegado. Gracias, muchas gracias, Renata. Bueno, digamos, solamente sobre la producción de ustedes como estudiantes, que nosotros podemos hacer aportes. Yo hoy bocharía nuestra propia primer eje, el del contexto político Profe, vigente, sinceramente yo, lo bocharía. Ajá, dale, hola, buenas tardes. Iba a buenas decir tardes. respecto a eso que nos había parecido como que el primer eje estaba Ujú, dentro del segundo y estaba de claro. más. Bien, bueno, sinceramente yo cuando le escucho a Jimmy y a Renata, siento que sí, y que ya lo bocharía, en este momento lo bocharía. Bien, sí, yo por lo menos Tal coincido, no vez, sé los compas, tal pero vez cuando uno, eso se va a ir dando en la misma relación, en el intercambio, en la conversación, pero cuando uno pregunta la historia de la organización, también puede pasar que que nos relaten en función a esa mirada endógena, digamos, ¿no? De decir, bueno, no lo, digamos, es un supuesto, pero puede pasar, tal vez que nos cuenten, bueno, nos conformamos en el año 2006, en el 2008 tuvimos una personería jurídica, en el 2011, no sé, pasamos a ser asociación civil, cuestiones así, que después tendríamos que hacer una pregunta relacionada al contexto político vigente, decir, bueno, pensando en esos inicios, ¿no? ¿qué ¿Cómo usted pasaba en piensa la el país, vinculación, en la claro, qué pasaba en el provincia? país, en la provincia en esos momentos? Tal vez en otros referentes no, digamos que van a ir vinculándolo automáticamente, digamos, por la mirada crítica que tienen también de su historia, ¿no? Pero hay como que tenerlo en cuenta, como pueden pasar las dos cosas. Sí, por él, la expresión en la entrevista de Natalia Saracho, ella directamente lo vincula, por ahí marca 2001 y cuenta todo el contexto político vigente, los procesos económicos, sociales, culturales, pero creo que también es de acuerdo a la forma de preguntar y a la persona que te está contestando, ¿no? No, y a Eh, las características de las organizaciones también, ¿no? A las características, si son incipientes, si han nacido y están todavía, digamos, dando vuelta en la primera tarea que es resolver los problemas cotidianos, comunitarios, y todavía no se han perfilado desde una perspectiva más política. Estoy pensando en un comedor, en un merendero, digo, uno tiene que poder también mirar eso, ¿no?
que no es lo mismo que, digo, nosotros les vamos a invitar a que ustedes entrevisten a unos compañeros, compañeras que trabajan en el territorio que se llaman Colectiva de la Dignidad, que claramente tienen una posición política determinada, tienen organización, ¿no? Si bien han comenzado de manera incipiente, pero con una decisión y una mirada política. Y puede ser también que ustedes vayan a un barrio donde un merendero fue generado por vecinos, vecinas, en función de la crisis y la necesidad, y que lo político está, pero está tal vez muy vinculado a la necesidad concreta, y no está tan problematizado, no está tan, ¿no? Tan debatido. Entonces uno tiene que mirar también las características de esas organizaciones. Uno cuando va escuchando va entendiendo, digamos, qué procesos de reflexión esas organizaciones han hecho de sí mismas, ¿no? Y del contexto. Pero bueno, es in situ, por eso lo que dice Rosana Huber es el tema de la escucha atenta, ¿no? De esa escucha flotante, estar muy atento a lo que van diciendo para ir como tejiendo allí y ver si las próximas preguntas me sirven o no me sirven. Insisto, nosotros dijimos, son orientativas porque lo más importante y el eje de todo de cómo siguen las preguntas en función de cada eje, no es la pregunta que sigue que yo tengo, es en realidad lo que me está diciendo la persona, ¿sí? Porque dijimos que yo tengo que pasar mi lógica a la lógica de los otros, y entonces yo tengo que preguntar ahí tengo que construir la pregunta, en eso que me relata el otro. Si las que tengo me sirven, bienvenido, pero yo tengo que ir a buscar allí. ¿Cómo? No entiendo, explíqueme mejor, y desarrollar la historia, ¿no? Y ahí teje. Y después vamos viendo, no hay que atarse de ninguna manera. Incluso se pueden ir preguntando y va a haber cosas, situaciones, relatos que tejan varios ejes, que subsuman un eje en el otro, claramente. Entonces, por eso hay que estar muy atentos. El entrevistado es parte activa, por supuesto, eso, claro, Franco, lo habíamos planteado el encuentro pasado también, y es por eso que no son tan... Las preguntas son para que nos permitan decir, bueno, a ver, qué cosas no me quiero olvidar de consultar, pero tiene que ser en el ritmo y en la narrativa que construye el otro y la otra. Yo no lo puedo sacar de ahí para pasarlo a otro tema porque yo quiero llenar otro tema. En todo caso, al final le pregunto, usted como me dijo al principio tal cosa, me quedé pensando que quería preguntarle, o que usted me cuente mejor, o que me cuente más, o que me detalle con, no sé, o que me diga tal cosa que no le preguntamos, pero nunca cortar esa narrativa, nunca cortar ese relato, sí cortar para profundizar, sí cortar para abrir, ¿sí? No para que me responda a mí, sino para abrir, para abrir y ahondar más en esa lógica. No, y me quedaba pensando en esto que yo les marqué primero. Había marcado una cosa que tenía que ver con, ¿me recuerda? Renata y... Sí, La relación la con los vecinos. relación con los vecinos. esa es una, y la otra era... Sí, contribución de la... ajá, la contribución. Bueno, miren, ahí uno puede mirar, decir, ¿qué estoy pensando yo cuando pienso preguntarle, necesito preguntarle, y creo que es importante, lo dijeron ustedes, la relación con los vecinos, ¿no? ¿Qué me estoy imaginando yo ahí? Porque eso también para poder votar, digamos, para poder revisar sus propias preguntas, ¿no? Y mirar, digamos, los trasfondos de esas preguntas, los esquemas mentales o las inscripciones que uno tiene respecto a esas relaciones entre organizaciones y vecinos, para que esa pregunta aparezca como importante para ustedes. No estoy diciendo que esté mal o esté bien, estoy diciendo que hay que, digamos, interesante para poder mirar allí, ¿no? Y mirarse ustedes, decir, ¿por qué me parece importante? ¿Qué tengo entendido yo que pasa con las organizaciones en los espacios barriales? Y no sé, pero eso lo tendrán que ver ustedes, por qué es importante eso, y en ese sentido, digamos, por qué me pensé preguntarlo. Y después lo otro, ¿cómo han dicho? Contribución. La contribución. Sí, profe, Dino, o sea, como contribución no pensábamos decirlo así, pero era no solamente, por ejemplo, algunas organizaciones reciben dinero, otras reciben ropa, otros alimentos, va por ahí más o menos la pregunta. Bueno, no, pero está bien, está muy bien, pero yo, que somos
las que vamos a hacer, digamos, de malas hoy, no malas y malos, sino en esta cosa de que vamos a indagar y vamos a poner en cuestión lo que ustedes están diciendo, nada más que para poder desaprender, aprender y pensar más críticamente sobre lo que construimos, es que la palabra contribución, digamos, tiene que ser explicada para ustedes, tiene que tener un sentido, o sea, porque ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones articulan políticas con el Estado, y entonces, en este caso, en muchos programas sociales y programas vinculados a los derechos de las mujeres, vinculados al desarrollo de la economía, por ejemplo, de la economía social, se articulan y no me gusta decir la palabra bajan, una palabra muy fea, porque parece que nosotros estamos acá abajo esperando las migajas del pueblo, digamos, el pueblo esperando las migajas del Estado. ¿Cómo se articulan los recursos que el Estado, en términos de políticas públicas que el Estado ha diseñado, ¿no es cierto?, con las organizaciones? Y después es cierto que las organizaciones sociales, muchas se sustentan y se sobreviven y existen y reexisten a partir de la articulación con otros actores de la comunidad, de la sociedad, con los cuales se vinculan para obtener los elementos, los recursos necesarios para poder sostenerse, ¿sí? Entonces, pero hay que pensar qué significa, nada más, porque es como nosotros ahora cuando dijimos, uy, che, el primer eje no va, no tiene sentido, ¿no? Volver a mirar lo que yo construí como pregunta, preguntarle a mis preguntas para ver y entender qué quiero preguntar con eso, qué supuestos hay allí también, ¿no? Y qué tengo como idea o como información, o como información respecto de cómo se sostienen las organizaciones. Entonces, eso. Más allá que lo clientelar también está en las organizaciones, desromantizar las organizaciones sociales es importante. Ya lo vimos cuando leímos y escuchamos en el conversatorio a Susana Andrada, por ejemplo, ¿no? Digo, no hay que romantizarlas, pero sí está bueno poner en crisis lo que nosotros mismos hemos armado como entrevista, como encuesta, como preguntas orientativas. Bueno, nada más que eso. Gracias, Bien, profe, Renata, gracias. muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta a la hora de para que cualquier hagamos el pregunta. ejercicio. Claro. Sí, sí. Exacto. Oye, Bueno, Rosana, ¿alguien más que Google quiera compartir? Sí. capaz lo van a encontrar Dale. así como las cargas valorativas. Yo lo hablo en términos de carga valorativa, carga ética, carga moral. Esa carga de conceptos nosotros le imprimimos, es como para que en el texto puedan encontrar eso. Voy cantando la hora, nos quedan 7 minutos, 30 segundos. Ahí quería hacer José. hincapié un segundito en relación a cómo está armada, digamos, la pregunta, ¿no? Porque hablamos de recibir una contribución, ¿no? O sea, usted recibe una contribución tal vez para un referente que tiene un concepto de política, ¿no? O sea, esta politicidad popular que hablamos de que el Estado no nos da, sino que nosotros generamos luchas para promover el reconocimiento de derechos. Hablar de recibir una contribución sería como, tal vez sea como una ofensa, ¿no? Decir, nosotros no recibimos dádivas del Estado. Nosotros generamos estrategias para que el Estado reconozca las necesidades, o sea, también puede generar como una reacción defensiva de ese entrevistado o entrevistada, que puede tomar esta expresión como esto, ¿no? Como siendo como la carga moral que conlleva la forma en que estamos preguntando. Por eso la forma en que preguntamos es muy importante, ¿no? La forma en que interpelamos a ese otro, a esa otra, en función. Y a mí también me hizo ruido la pregunta de la relación con la política, que ahí la habíamos marcado también, ¿no? Como, no recuerdo bien, no llegué a registrar porque sí escribí todas las preguntas, la mayoría, pero su organización tiene relación con la política, creo que lo habían expresado así. Sí, creo que sí. Bueno, es como muy amplio. Sí, O tal vez sea, nosotros la que podríamos decíamos si tenía una mirada política, o sea, si Ujú. la organización tenía una mirada política. Sí. Sí, eran dos, ¿no?
Creo que eran dos Y preguntas si se relacionadas. adhería a alguna postura en particular, digamos. Sí. Sí, eran Es- esas dos. Bueno, podríamos tal vez con los demás compañeros pensar juntos cuáles serían las mejores preguntas para ese eje. Nosotros jugamos, tal vez les podamos compartir, compas, lo que nosotros pensamos cuando armamos esa pregunta. En realidad no hicimos una pregunta, sino que usamos una estrategia también que tiene que ver con esta forma de construir conocimiento, que es enunciar dichos acerca de la política, ¿no? Un poco lo que decía Julieta Zaraco. No es Julieta, no me acuerdo el nombre. Natalia. 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 Natalia, ya les cambié el nombre ya mismo. Creo que Natalia Estoy Saracho. nombrándole a la compañera como Saracho. Y acabo de decir Julieta Zaraco. En fin, se me mezclan todos los nombres. Pero quiero decir lo siguiente. Que nosotros pensamos una estrategia que es que salió en esa entrevista, que es jugar con afirmaciones, ¿no? ¿Qué piensa usted de cuando dicen que, no sé, no me acuerdo bien ahora qué pusimos, pero pusimos dos frases para que ellos pudiesen desandar esas frases y ponerlas en cuestión, ¿no? Y así encontrar, digamos, con qué lógica piensan la política o lo político. ¿Qué piensa usted del papel que juega el Estado con su organización? Ajá. Ajá. Bueno, tibio, podría ser, pero ahí estamos hablando de papel, ¿no? Y eso está complicado. Porque en realidad yo no sé si las organizaciones juegan un papel, sí, seguramente, tal vez. En algunas en particular, digamos, pero ¿cómo preguntamos eso? Bueno, ahí está, vamos hilando, vamos poniendo preguntas en la mesa y vamos pensando. ¿Alguien puede leer lo que nosotros hicimos, compa? No encuentro ahora. Yo estoy complicado con la conexión, pero son lo que Rosana Huber decía, son las preguntas abogados del diablo, que era, bueno, las organizaciones se crean para recibir planes. ¿Qué piensa usted de esta afirmación? Esa creo que era una. Claro. La puedo buscar, pero Ajá. estoy como... Bueno, si yo tampoco ahora, no, yo sí tengo la posibilidad, nada más que tengo que entrar a ver, ¿cómo se llamaba el- Profe, a mí me ha llamado mucho la atención las preguntas hipotéticas, creo que se llaman, que plantea también ahí el autor, la autora? Ajá. de, digamos, como la autora, así como de plantear una situación y preguntar con respecto a eso, es como que es un buen recurso. Es hermoso. Es un hermoso recurso. Nosotros creemos que es un hermoso recurso porque además creo que allí se pone en juego, digamos, lo que ellos piensan acerca de eso, ¿no? Y entonces vamos a poder escuchar desde sus lógicas, su comprensión de eso, su mirada de eso, y es que allí también es posible es muy posible, es absolutamente posible que se desarrolle, digamos, desde donde entienden eso que se dice todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una estrategia muy, muy interesante. Insisto, quienes no han leído en profundidad los textos, vayan allá antes de terminar de armar sus preguntas, porque Rosana Google propone muchos recursos que son muy valiosos para no entramparnos en preguntas que estén tan vinculadas a mi esquema mental, a mi bagaje erudito, por así decirlo, pero también epistemológico, también teórico, también moral, también ético, ¿no? Y que se pone en juego ahí. Entonces hay algunos recursos que permiten justamente eh, no hacer una pregunta egocentrada, sino todo lo contrario. Y también, bueno, digo, creo que es muy valioso jugar con esto de asentir y decir, ah, tienes razón, qué horror, ¿no? Qué feo lo que dices, qué duro lo que dices. No había entendido. Entonces le das la posibilidad de que la persona siga profundizando en lo que está contando, y si eso es importante para ustedes, ¿no? Este,
metodológicamente es un recurso es de afirmación, pero también de invitación se va a cortar ya, de invitación a poder seguir hablando de ese mismo tema. No sé, se parece que se corta, pero no se corta. Sí, queda 30 segundos, capaz. Menos de un minuto. Las dice, preguntas, si quieren las leo. Que la política, ¿qué opinan de que la política no sirve para nada, que sus organizaciones solo piden planes, que los pobres no podemos hacer política? Esas afirmaciones. Esas son las 3 afirmaciones que habíamos como pensado para llevarlos a pensar en realidad en este eje, ¿no? De la política y lo político. A partir de estas afirmaciones, digamos que son bastante provocativas, y tienen esa intención, ¿no? Generalmente van con esa intención de